Hay mucha expectativa a lo largo de los recientes 40 y tantos días acá en Estados Unidos. Hemos visto cómo se ha desarrollado una vorágine a partir de decisiones que se toman en la Casa Blanca. Son decisiones desde el punto de vista de política exterior, pero también de política doméstica, lo que sucede en materia de inmigración, en materia de salud, pero también en materia de economía. Tanto desde el punto de vista macroeconómico como de economía de bolsillo, hay mucha preocupación sobre algunos anuncios por parte de la administración actual. La aplicación de medidas de presión como los aranceles con Canadá, con México, el retroceso con México ante las conversaciones sostenidas con la mandataria de ese país. Pareciera que no define muy bien lo que puede ser el escenario todavía en la presidencia de Donald Trump. No obstante, ¿qué tan firmes se encuentran los mercados? ¿De qué manera el fenómeno especulación puede impactarnos a nosotros acá en Estados Unidos? Vamos a hablar con un experto. Ramón Muchacho se conecta con nosotros por la vía digital, analista y asesor financiero. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias por estar con nosotros. José, saludos, encantado. Gracias. Vi un planteamiento que tenías durante las recientes horas y por eso también quisiera compartirlo con nuestra distinguida audiencia en BPI TV sobre, Ramón, lo que puede suceder, el impacto mayoritariamente negativo. Muchos afirman, algunos analistas sugieren que todavía las mejoras en la economía estadounidense no pueden ser patentes porque ha pasado muy poco tiempo. Lo cierto es que sentimos impactos negativos que se siguen haciendo con una ascendencia en la curva que a mí me preocupa, quizás lo poco que se rinde en estos momentos en cada uno de los bolsillos, los presupuestos. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede suceder? Cuéntanos. Bueno, muchos temas que conversar. Sí, José, fíjate, la economía es compleja, es un sistema muy complejo y Donald Trump tiene escasamente un poco más de un mes desde que tomó posesión del cargo, aunque desde el mismo momento en que ganó las elecciones empezó a decir cosas que comenzaron a generar impacto inmediato en la economía. Pero vamos a decir, en términos generales, todavía estamos en lo que un analista decía en estos días, llamaba la economía de Biden, que está haciendo una transición hacia la economía de Trump, por decirlo de alguna manera. Pero hay cosas que son de Donald Trump. Es decir, los despidos masivos en las agencias federales del gobierno no son de Biden, son de Trump. Todo el lenguaje de las tarifas, esto no existía hace unos meses, esto es nuevo, todo este tema de las tarifas, de imponer tarifas, pero además utilizarlas como un arma de negociación, tal vez hasta de agresión a otros países, es absolutamente novedoso y ha generado una cantidad de incertidumbre en los mercados financieros. Bueno, primero que nada en los agentes financieros, en los agentes económicos de la economía real. Es decir, si tú eres el gerente de compras o el CEO de una empresa que produce bienes o servicios en los Estados Unidos y desde noviembre el presidente electo te dice que va a imponer aranceles de 10, 20 o 30% o más, nadie sabe exactamente de cuánto. A varios países nadie sabe exactamente a cuántos, pero por lo menos a los mayores socios comerciales como Canadá, México y China. Bueno, tú como gerente de compras, como gerente de la empresa, tú llamas a tus proveedores en esos países y le dices, mira, vamos a adelantar todo lo que me ibas a vender el primer trimestre del año que viene o el primer semestre o todo el año que viene, mándamelo de una vez, te lo compro ya y mándame eso a Estados Unidos antes que entren en vigencia las tarifas porque después van a ser más caros. Entonces, el déficit comercial de los Estados Unidos, que ya era grande, se hizo más grande en diciembre, enero y febrero. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que llaman el front loading, las empresas comprando por adelantado, de manera que las tarifas que tratan de hacer más equilibrado el comercio a favor de Estados Unidos, sin embargo, han generado hasta ahora el efecto contrario. Porque para colmo, las tarifas hasta ahora han sido un discurso, pero no están en pie. Es decir, las pocas que entraron en vigencia las han ido desmontando vía excepciones. Entonces es una cosa muy extraña, José, porque fíjate, en la economía, los gobiernos, los ministerios de los ministros de finanzas, los bancos centrales, tratan de dar certezas a los mercados, de hablar claro, de pronosticar lo que van a hacer, de eliminar. Y es difícil, eso es un trabajo difícil. Pero en el caso de la administración Trump es todo lo contrario, un esfuerzo
por confundir a los mercados, por mantenerlos en vilo, a los actores políticos y a los actores económicos, de no saber qué viene. Va a haber aranceles, pero los puedo quitar, pero pueden ser más altos o pueden ser más bajos. Un día los pongo, al día siguiente hago una excepción y quito la mitad, al día siguiente los quito completo. Luego digo que los aranceles más grandes van a entrar en abril, pero hoy el presidente dijo al mediodía que a lo mejor hoy o mañana se anuncios de los aranceles que iban a entrar en vigencia en abril. Bueno, entonces lo que te quiero decir es que esto genera consecuencias. Y las consecuencias es que los mercados se ponen nerviosos. Ha habido una semana muy dura en los mercados financieros. Los inversionistas tratan de resguardarse, las empresas se paralizan a veces. Si tú ibas a montar, tú estabas invirtiendo en montar una fábrica para hacer chips o vehículos en México y traerlos a Estados Unidos y ahora va a haber un arancel, ya no la puedes montar, entonces tienes que parar ese proyecto. Entonces ahora ¿qué haces? La construyes en Estados Unidos. Entonces empiezas a construir en Estados Unidos, pero después te dicen, no, no, ya no hay aranceles con México. Entonces, ¿cómo haces? Todo eso está confluyendo en un momento, pues, un poco complicado, diría yo, en la economía. Una economía que sigue estando sana, sigue estando robusta. La economía Sí, de Estados Unidos es fuerte. sí, No sí. es que estamos en una crisis, ni mucho menos, pero sí hay una serie de corrientes que están afectando en este momento y creando incertidumbre en la gente. ¿Qué tan acertado es anunciar lo de las reducciones de impuestos, tanto para el trabajador que está en una fuente de soda y le dicen no te vamos a cobrar los impuestos en los tips, como también para los impuestos de la propiedad? Esto es sano. Pregunto porque con el tío Sam no se puede jugar. De eso yo lo tengo muy claro. Y como empresario, creo que el presidente debe saber cuánto se debe honrar a los tributos. Pero el país tiene que sacar dinero de alguna manera, de algún lugar. Los contribuyentes tienen que seguirlo haciendo. ¿O esto es retórica? Correcto. Bueno, no, no, es que fíjate, la política fiscal es compleja, es extensa. La política fiscal está en manos del gobierno, del ejecutivo, pero también del Congreso, que es el que aprueba las leyes. Recordemos que en toda economía hay una política fiscal en manos del ejecutivo, en este caso el gobierno de la administración Trump y el Congreso, y una política monetaria, que esa está en manos del Banco Central y en el caso de Estados Unidos de la Reserva Federal. Pero la política fiscal es todo un sistema. Entonces, hay que financiar el gasto público y tengo que cobrar impuestos para hacer eso. ¿A quién se lo cobro y cómo lo cobro? Bueno, hay miles de formas de rebarajear el asunto. Cuando Trump impone tarifas, está creando un impuesto, está imponiendo un impuesto, valga la redundancia si se quiere, a las importaciones, pero es un impuesto. Cuando dice voy a dejar de cobrarle a las personas que trabajan en restaurantes, en mares, las propinas, por ejemplo, no van a pagar impuestos, tú puedes diseñar el sistema como quieras, pero lo importante es que el sistema impositivo sea justo, que quienes ganan más puedan aportar más, quienes ganan menos aporten menos y entre todos podamos tener un presupuesto balanceado. Pero este sistema en donde, por ejemplo, el presidente Trump ha dicho, las tarifas van a ayudar a reducir el déficit fiscal porque va a generar más ingresos. Bueno, perfecto. Entonces ponlas, pero resulta que a veces no. Las tarifas son solamente un método para negociar con México y con Canadá para que refuercen la frontera por el tema migratorio y para que no haya más tráfico de drogas y fentanilio. Ok, entonces si Canadá y México cumplen con eso, no hay tarifas, aranceles. Y si no hay aranceles, entonces no reducimos el déficit fiscal. Entonces, ¿cuál es el objetivo del arancel? ¿Es negociar solamente y no ponerlo? ¿O es ponerlo para cobrar ese dinero? Pero una cosa a la otra, pero no se puede tener todo a la vez, ¿no? Entonces, de nuevo, es parte de la confusión. El presidente Trump, fíjate, hay algunas cosas buenas que está proponiendo el presidente Trump para la economía y que han animado a los que en un principio animaron a los mercados. ¿Cuáles son? Desregulación, es decir, menos requisitos y regulaciones para las empresas, mayor libertad económica, digamos, Esto lo y hace menos Dodge impuestos. y Elon Musk. A lo mejor en eso han sido asertivos para disminuir la burocracia. Entiendo. Bueno, claro, bueno, digamos, además del tema de Dodge, fíjate, Sí. Yo creo que en Dodge hay muchas críticas sobre cómo lo están haciendo, la velocidad, están, tú sabes, acabando con todo, incluyendo USA, bueno, en fin. Sí. Pero, dejando de lado eso, fíjate, hay que reconocer, Estados Unidos tiene una situación fiscal insostenible, en el sentido de que Estados Unidos no puede pasar el resto de la vida gastando mucho más dinero del que le entra. Lo puede hacer, lo ha hecho por 10, 20, 30, 50 años, pero llega un momento en que el monto de la deuda que vas acumulando lo hace insostenible. Entonces, había que poner orden en casa. Podemos discutir si esta era la manera correcta o no, pero había que poner orden en casa. Eso hay que hacerlo y eso siempre tiene un costo. Pero cuando tú empiezas a recortar, José, alguien va a chillar. Entonces, por ejemplo, nosotros los venezolanos, cuando cerraron USA, chillamos. ¿Por qué?
porque entendemos que mucha de la ayuda de USAID va a la lucha en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, bueno, en todas partes del mundo contra regímenes totalitarios. Entonces los que somos perseguidos políticos, víctimas de todo lo que ha pasado, pues chillamos. Alguien va a chillar y cuando recorten el cheque que le llega a los americanos de su jubilación, del Social Security, van a chillar. Y cuando votas empleados de una, cierras la agencia, una agencia federal completa, pues los empleados reclaman, chillan, patalean. Es normal, así son las reducciones de gastos y esta es una reducción dramática. No es que no hacía falta, sí hacía falta, tal vez la forma en que se está haciendo no ha sido la idónea, pero bueno, nunca son fáciles de hacer estas cosas. Lo cierto es que eso debería ser que las cuentas fiscales de Estados Unidos se empiecen a reconciliar, empiecen a cuadrar mejor, que empiecen a reducir el déficit gigantesco que, te repito, es insostenible mantenerlo así por muchos años más. Ahora, hay medidas que han generado mucho temor. El temor yo no soy economista, yo soy periodista y veo mucho los análisis de los economistas y de los analistas financieros, y todos coinciden, independientemente de la corriente de pensamiento, que el temor, el miedo, la incertidumbre son perjudiciales para los mercados. Hay mucho temor por las medidas de migración. Si nos vamos desde medidas federales hasta las medidas en el estado de Florida, y el estado de Florida durante los últimos 2 años ha habido una consecuente arremetida contra los inmigrantes ilegales. Tanto así que en un momento, hace 2 años aproximadamente, Ramón, y creo que te acuerdas de esto, lo hemos mencionado y lo hemos conversado, sobre cómo se han marchado algunos inmigrantes que tienen temor de trabajar acá, y también algunos empresarios. Ahora esto como que comienza a incrementarse. ¿Qué quiere Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida? Que sean los trabajadores o los ciudadanos estadounidenses que tengan la oportunidad de trabajar. Creo que no le quitan el trabajo a nadie, a ningún estadounidense. El señor que viene de Centroamérica, que viene con documentos o que no ha podido renovar sus documentos, no le quita el trabajo a nadie porque nadie quiere hacerlo. No son los estadounidenses los que quieren ir a recoger tomates, no son los estadounidenses los que quieren ir a recoger la naranja o el resto de las legumbres. Es decir, esto también está perjudicándonos. Bueno, de nuevo, hay varios ángulos para ese tema. Sí, Primero que, a ver, comencemos por lo básico. Estados Unidos es un país donde hay pleno empleo. Pleno empleo. Entonces, si tú cierras la frontera, no quieres más que venga más mano de obra, más migrantes, y además devuelves o deportas a algunos, haces que se devuelvan algunos, entonces el problema de mano de obra lo empiezas a agudizar. Pero además, el presidente Trump ha dicho, hay que venir a producir en Estados Unidos. Le voy a poner tarifas a todos estos países, aranceles a todas estas empresas, porque quiero que vengan a producir acá. Entonces, si todas esas empresas que producen afuera y traen sus productos a Estados Unidos se vienen a producir en Estados Unidos, pues no hay quien trabaje en esas empresas, porque ya hay pleno empleo en los Estados Unidos y está cerrando el flujo de mano de obra. Estados Unidos, así como importa energía o importa tantas cosas, también importa mano de obra. Esta es una economía fuerte y en crecimiento, la economía más fuerte del mundo que necesita mano de obra. Y además, después viene la otra discusión, que es la mano de obra calificada versus la mano de obra no calificada. El grueso de la migración que viene por la frontera sur es mano de obra no calificada que hace trabajos que pocos quieren hacer. No hay muchos ciudadanos norteamericanos que quieren hacer esos trabajos, desde recoger naranjas y recoger cultivos hasta hacer las labores de limpieza más básicas y de la economía de servicios, las cosas más básicas, o el obrero, o la construcción, o trabajos más arriesgados, ¿no? Recordemos cuando cayó el puente que cayó el año pasado, no recuerdo exactamente en dónde, acá en en Estados Unidos, Baltimore, en Baltimore. hubo 8 muertes, todos eran obreros latinoamericanos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que te quiero decir es, el tema de la mano de obra no calificada es fundamental para este país. Luego está el de la mano de obra calificada. Y resulta que las visas de talento, por ejemplo, la cantidad de talento que viene de India, que termina fundando empresas tecnológicas en Estados Unidos o liderando las grandes empresas norteamericanas, es gigantesco. Y hay una discusión allí donde está Elon Musk en el centro de eso, entre quienes creen que hay que restringir esas visas y quienes creen que Estados Unidos, si quiere seguir a la delantera de la tecnología, tiene que seguir permitiendo que los mejores cerebros del mundo vengan, y eso sí le pueden quitar trabajo a un americano o a cualquiera. Pero de nuevo, Estados Unidos tiene pleno empleo, una economía muy sana y espacio para todos. En todo caso, la economía va a sufrir si tú le quitas la mano de obra calificada, que es el Sí. talento que sigue innovando, y también necesarios en la economía, y que hace falta más gente que los haga. Ramón, esto, como siempre, cada vez que se habla de economía, nos quedamos cortos de tiempo.
en una próxima oportunidad, espero que las condiciones, tanto de mercado interno como proyecciones con la economía en la región, cambien y tengamos buenas noticias que analizar. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Saludos. Seguro que sí. Saludos en casa, igual. Era Ramón Muchacho. Ramón Muchacho es analista político y asesor financiero. Nos estaba explicando la complejidad de algo que en estos momentos es una incertidumbre. La economía estadounidense y el impacto ante las decisiones que se toman o que quizás se arrepienten de tomar en la Casa Blanca o que se plantean de una mejor manera.